Oremos. Cariñoso y eterno Padre Celestial, con gratitud venimos a usted en este día, esta tarde de Santo Sábado, para honrar y glorificar su santo nombre. También al Hijo y al Espíritu Santo le damos la gloria y la honra y la alabanza. Le agradecemos, Señor, por cuidar de nosotros durante toda esta semana, por preservarnos la vida, la salud, Señor. Gracias por permitirnos llegar a otro sábado más en esta tierra. Gracias por permitirnos reunirnos aquí, todos nuestros hermanos, Señor, aquí en la distancia. Señor, le suplicamos que ahora que vamos a estudiar su santa palabra, nos asistas con la presencia de su Santo Espíritu, para que Él nos dé la sabiduría, el discernimiento espiritual que requerimos para entender su santa palabra, ponerla por obra y que se retenga en nuestras mentes para enseñársela a otras personas que no la conocen. Señor, dirígenos pues en esta noche y que en este tu santo sábado, Señor, nos gloriemos en honrar y glorificar tu santo nombre, en aprender más de tus santas verdades, en cavar en esta mina de verdades y podernos seguir instruyendo, Señor, porque usted quiere santificar a su pueblo por medio de la verdad. Pero te pedimos que nos impartas la justicia de Cristo, su poder, y que nos bautices también con el don del Espíritu Santo para que podamos lograr obtener esta gran victoria que usted quiere para su pueblo. Gracias, Señor, porque por fe entramos al lugar santísimo del santuario donde se encuentra nuestro amado y bendito Salvador, impartiéndonos fuerza, impartiéndonos poder, impartiéndonos su justicia para poder vencer todas las acechanzas del enemigo y dándonos la capacidad de odiar el pecado y amar la justicia. Señor, ayúdanos a seguir levantando la voz en cuanto a esta apostasía que se está viendo desde hace muchos años. Todas estas doctrinas de demonio que se están predicando, Señor, ayúdanos a levantar la voz y denunciar todos estos falsos maestros, estos falsos profetas que están engañando a millones y millones y que así los van a llevar a la perdición, como lo dice el apóstol Pedro, que tuercen las escrituras porque son difíciles de comprender. ¿Para, para qué las tuercen? Para su propia perdición y la perdición de los que lo siguen. Dirígenos pues, oh Padre Celestial, perdónanos todas nuestras faltas y pecados con las cuales lo hemos ofendido y ayúdanos, Señor, en esta noche a comprender su santa palabra. Peticiones que le hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Feliz Santo Sábado para todos. Estamos dando la bienvenida a todos nuestros hermanos en esta noche. Vamos a continuar con esta serie que inició el hermano Carlos. Esta vendría a ser la segunda parte y vamos a seguir denunciando esta herejía que se está enseñando desde hace muchos años con estos grupos de judío-mesiánicos y de sionistas que están volviendo a celebrar las fiestas judías, insultando a Jehová, ¿sí? Como dice aquí el título, celebrando fiestas solemnes o insultando a Jehová. Entonces, vamos, primero que todo, mis hermanos, les quiero compartir un poco de lo que se habló, lo que el hermano Carlos nos compartió el tema pasado. Vamos a hacer como un pequeño resumen, hacer un recorderis de lo que estuvimos viendo, lo que el hermano Carlos nos expuso en el tema anterior y para recordarles a ustedes, mis hermanos, eh, estos puntos. Algunos puntos los voy a nombrar, ¿cierto? No los he consignado todos, pero los invitamos a que vean el tema, el primer tema, que se dividió en dos, y para que entonces ustedes sepan el contexto de lo que vamos a estudiar hoy, ¿sí? Mis hermanos, es muy importante que nosotros dominemos este tema, porque sabemos que estas personas
bueno, doy testimonio que en estos días tuvimos una reunión con una de estas personas. Bueno, teníamos quizá la esperanza de hacerle volver en sí, volver a las sendas antiguas, pero mis hermanos, hay un problema muy grave que está pasando desde hace muchos años, es que cuando las personas abandonan el espíritu de profecía, el pueblo se desenfrena. Y todos estos judíos mesiánicos, todos estos sionistas, están desenfrenados. ¿Por qué? Porque abandonaron el espíritu de profecía. ¿Y qué dice la profeta? Ella dice de que comenzarán a negar los testimonios, a atacar los testimonios. Por último, negarán la palabra de Dios y seguirán en un descenso hasta la completa apostasía. Entonces, en estos días alguien eh, me envió un audio de una persona antitrinitaria que decía, otro de los problemas es ese, que lo quiero mencionar, es que dicen que los libros del espíritu de profecía fueron alterados. Entonces, son estas personas que defienden de que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad, sino el Espíritu de Cristo, el aliento de Cristo, o es una energía que se desprende de Cristo. Bueno, hay muchos conceptos que predican. Y entonces, como excusa, ellos dicen de que el espíritu de profecía fue alterado. Entonces, Satanás está feliz, porque si no es por un lado, es por el otro, que está permitiendo, pues que está haciendo esta obra maligna de que el pueblo de Dios perdiera la fe en el espíritu de profecía. Entonces, estos judío-mesiánicos, estos sionistas, tuvieron que abandonar el espíritu de profecía para poder seguir celebrando estas fiestas solemnes y haciendo, como en el caso que estamos viendo ahí en pantalla, celebran, haciendo el sacrificio del cordero, ¿cierto? El cordero de la Pascua, el cordero pascual, y de esa manera insultando a Jehová, porque Cristo, que fue nuestra Pascua, ya murió por cada uno de nosotros. Entonces, estas personas no le dieron el debido significado a la muerte de Cristo, la debida importancia, la debida solemnidad, ¿sí? Entonces volvieron a estos ritos, a este yugo de esclavitud, volvieron a las sombras. Entonces vamos a mirar, a analizar algunos puntos de la vez pasada, bueno, el tema pasado que nos dio el hermano Carlos. Según los judíos mesiánicos, no debemos pronunciar el nombre de Jesús, porque según ellos es palabra, que esta palabra quiere decir, he ahí el caballo, ¿sí? Entonces, para los judíos mesiánicos hay muchas palabras que no debemos pronunciar, como feliz santo sábado, ¿sí? Porque, bueno, ellos dicen que es el sábado lunar, pues que es el sábado bueno, no sé cuál es el astro del sábado, entonces que debemos de pronunciar otra palabra distinta que no se me viene a la memoria en este momento, Ellos pero que no dicen, debemos. perdón, hermanita Feliz Virgen, Shabbat. ellos dicen que si nosotros decimos feliz sábado, estamos diciendo feliz Saturno. Ah, gracias, hermano Carlos. Sí, exactamente. Entonces hay que decir feliz Shabbat, ¿cierto? Si no me equivoco. Que no sé. Entonces, Shabbat ellos dicen Shalom. que todo Perdón, ellos dicen que debemos decir Shabbat Shalom. Shabbat, Shalom. Ah, exactamente. Bueno, eso es una de las cosas que ellos están enseñando y se espacían en esas cosas y bueno, ese es el tema de ellos. Todo este es el tema de ellos. Ellos no se dan cuenta de que hay muchos idiomas, ¿cierto? Ellos no se dan cuenta de que de todas las lenguas salieron de allá, de la Torre de Babel, y se esparcieron por toda la tierra. Entonces vemos de que entonces para ellos es importante aprender el hebreo, porque si no tenemos el peligro de perder la salvación para ellos, según lo que nos dijo esta persona en estos días, con la cual nos reunimos el hermano Carlos y yo y la hermana Adriana, nos dice que existe el peligro de que perdamos la salvación porque no aprendemos hebreo. O sea que obviamente está negando aquí estas personas de que existen los idiomas
existen muchas lenguas o idiomas, lo que llamamos hoy en día en la palabra de Dios se le llama lenguas, y, y que vemos que la palabra de Dios dice muy claro, que los salvados son de toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Sí? Entonces dice, sabemos que según la palabra de Dios, los idiomas existen desde la Torre de Babel, Génesis 11, 1 y 7. Además dice que los redimidos son de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, Apocalipsis 7, 9 y 5, 9, y bueno, muchos otros textos más que hablan de lo mismo. Entonces, para ellos, solo los que aprendan hebreo, solo los que celebren estas fiestas, estas ceremonias, estos sacrificios, entonces solo son ellos son los únicos que van a obtener la salvación, insultando así a Jehová por celebrar estas fiestas que ya quedaron clavadas en la cruz y lo vamos a estar viendo más adelante. Que las fiestas solemnes son eternas. También nos lo refirió el hermano Carlos en el tema pasado, ¿sí? Que las fiestas solemnes son eternas. Pero entonces nos hacemos la pregunta, pero esas fiestas eran parte de los decretos dados a Moisés en el Sinaí y que al, algunas iban acompañadas de sacrificios. O sea, sabemos, hay algunos que, bueno, están celebrando las fiestas solemnes, pero no están haciendo el sacrificio. Yo quise colocar esta nota acá. ¿Por qué? Porque esta persona nos dice que ellos celebran las fiestas, pero que los sacrificios no. Entonces están haciendo unas fiestas incompletas, lo que nos decía el hermano Carlos en el tema pasado. Están haciendo unas fiestas incompletas. Sí, porque están haciendo las fiestas, pero no están haciendo el sacrificio. Y algunas de estas fiestas, por no decir casi la mayoría, llevaban sacrificios, algunas un sacrificio, algunas varios sacrificios. Por ejemplo, en el día de la expiación habían varios sacrificios. En la Pascua, el cordero inmolado, en las primicias, en el Pentecostés, también se mencionan los sacrificios o ofrendas encendidas a Jehová. Entonces vemos que estas personas celebran, ellos dicen que están celebrando las fiestas judías, o sea, las 7 fiestas. Es más, además dicen que son 8, ¿sí? Bueno, agregando ahí el Santo Sábado, ¿sí? Entonces vemos de que ellos están muy errados porque sabemos que el Santo Sábado no es una fiesta judía. Bueno, vemos eso. Y vemos que hablando también en Gálatas 3:17 dice que vinieron 430 años después, ¿sí? Estas fiestas solemnes vinieron 430 años después de Abraham. ¿Cuántos años habían pasado desde, el tiempo de los eh, israelitas cuando salieron de Egipto, que fue donde celebraron esta primera fiesta que después en el Sinaí se agregó a las otras 6 fiestas y entonces ya sumaban 7? Pero la primera fiesta que se celebró sabemos que fue la Pascua, los israelitas antes de salir de ese cautiverio egipcio, de esa esclavitud que tuvieron ahí, ¿sí? Y vemos de que Gálatas aquí 3:17 dice que vinieron 430 años después, o sea que no pueden ser eternas. Estas fiestas no son eternas. Y más adelante vamos a analizar por qué motivo el Señor dio primeramente los sacrificios y después las fiestas ceremoniales, más o menos alrededor de unos 2500 años después, en el tiempo de Moisés. Gálatas 3:19 me dice que fueron añadidas a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente. O sea, fueron añadidas a qué? Bueno, ya existían los 10 mandamientos desde el Edén, porque si Dios les dio el sábado, les dio el cuarto mandamiento, o sea, el sábado a Adán y Eva, por ende les dio los otros 9 mandamientos. Y ellos se los repetían a sus hijos y sus hijos a sus hijos. ¿Sí? Entonces vemos que estas fiestas fueron añadidas y llegaron 430 años después de Abraham. Habían pasado muchos años desde Abraham hasta el Edén
y ni siquiera a Abraham ni los patriarcas celebraron estas fiestas, porque estas fiestas se añadieron, ¿cierto? Fueron añadidas, como dice Gálatas 3:19. Otro punto ¿es razonable que las fiestas solemnes fueran eternas sin que existiera el pecado? Nos hacemos la pregunta, hablando de que ellos dicen que estas fiestas son eternas, ¿sí? ¿Por qué, por qué en el Edén se instituyó el sacrificio? Pues debido al pecado. Si Adán y Eva no hubieran pecado, pues no hubiera habido un sacrificio de un animalito para indicar que ese animalito figuraba al Hijo de Dios que iba a venir a dar la vida por ellos. Cuando por esta razón fueron dadas tanto en el Edén el sacrificio como en el Sinaí el acta de los decretos. ¿Por qué razón fue dada? Debido al pecado, debido a las transgresiones. ¿Sí? Gálatas 3:19 me dice que fueron dadas debido a las transgresiones. ¿Sí? ¿Hay alguna evidencia, otro punto que estuvimos viendo, evidencia bíblica que la Pascua se haya celebrado desde el Edén? Obvio que no, porque obviamente la Pascua hacía parte de una fiesta, ¿cierto? De una de las 7 fiestas solemnes, y obviamente las fiestas solemnes no vienen desde el Edén, ¿sí? ¿Cuáles eran esos requisitos para celebrar la Pascua? ¿Por qué se celebró la Pascua? ¿Cuáles eran los requisitos? Obviamente, primero que todo, debían de matar a un cordero. Estos judíos mesiánicos celebran la Pascua, la fiesta de la Pascua, pero no matan el cordero y la están celebrando incompletamente. No es coherente esto. Estar esclavos en Egipto, segundo punto, y luego contar a sus hijos la experiencia de esa esclavitud y su liberación. Entonces, a ellos se les dijo, lo contarán a sus hijos y sus hijos a sus hijos, cada vez que ellos pregunten por qué se celebra esta Pascua, y ya estaremos mirando otros simbolismos que nos dan acá en el tema de la Pascua del Cordero, cómo se debía de matar, cómo se debía de cocinar, bueno, no era hervido, sino asado, en fin, todo esto tiene un significado. ¿Sí? El acta de los decretos fue escrita por Moisés en el Sinaí, por mandato de Jehová, pero no fue dada a Adán. Entonces, aquí hacemos la aclaración que esta acta de los decretos, ¿sí? Estas leyes ceremoniales fueron dadas no fueron dadas a Adán, sino a Moisés en el Sinaí para que se las remitiera al pueblo. En el Edén se institucionalizó el sacrificio de animales, pero no fue dada el acta de los decretos. ¿Cuáles son las fiestas solemnes y cuántas son? Bueno, ya las estuvimos nombrando, el hermano Carlos las nombró eh, el tema pasado y las vamos a volver a recordar, o si algún hermano quiere recordarlas, se acuerda de ellas, puede encender el micrófono y mencionarlas. Y las encontramos en Levíticos 23. Bueno, no se animaron los hermanos, entonces las voy a mencionar. La Pascua, los panes ácimos, ¿sí? Las primicias, los tés, las trompetas, la expiación, los tabernáculos. Entonces, eran 7. Aquí el Santo Sábado no hace parte de las fiestas ceremoniales porque como ya hemos dicho, vino 400, según Gálatas 3, 430 años después de Abraham, ¿sí? Cuando ya el pueblo sale de la esclavitud de Egipto y son llevados al desierto para adorar libremente a Dios. Entonces vemos todos estos puntos. Bueno, vamos aquí a seguir analizando el último punto. Estas personas están enseñando que el sábado es una fiesta ceremonial. Quizás ellos tengan algún escrito para citar o algún texto bíblico. Sabemos que en Levíticos 23:38 dice que además del sábado de Jehová o de los días de reposo de Jehová, en algunas versiones se consigna eso. ¿Sí? Entonces vemos que el sábado de Jehová además, o sea, después de mencionar, como nos lo comentó el hermano Carlos, el tema pasado,
además de mencionar estas fiestas solemnes, cuando ya termina el relato de la mención de estas fiestas solemnes, dice además del sábado de Jehová, ¿sí? Y les recuerda, además de mi santo sábado, del santo sábado de Jehová, ¿sí? De ese sábado que el Señor instituyó en el Edén junto con los otros 9 mandamientos. Entonces, ellos pues no pueden afirmar esto porque no tienen un escrito está para afirmar que el santo sábado sea parte de las leyes ceremoniales. Entonces podríamos decir, como dicen los evangélicos y todas las religiones, de que cuando menciona en Colosenses 2:14, ya no más sacrificios, bueno, ya no más fiestas, lunas nuevas, ni sábados. Entonces, por eso es que ellos dicen que quedaron clavados en la cruz. Pero, obviamente, ellos confunden eh, uno de los mandamientos con las leyes ceremoniales que estaban en esa acta de decretos. A la ley de Dios, a la ley moral de Dios, a los 10 mandamientos, no se le dice acta de decreto. Se le dicen los testimonios, se le dicen, sí, los mandamientos, los estatutos de Dios. Pero esta ley ya hemos estudiado que es una ley eterna, ¿sí? Que no iba a ser clavada en la cruz, porque en este texto de Colosenses 2 se menciona que se mencionan todas estas ceremonias, además se mencionan los sábados, pero ya hemos estudiado que hay sábados ceremoniales, ¿sí? Por ejemplo, por poner un ejemplo, en la fiesta de los panes sin levadura, el primer día era un sábado ceremonial, una santa convocación, lo que llama la Biblia una santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, ¿sí? Y era una santa convocación para indicar que era un sábado ceremonial. Y el último día era otro sábado ceremonial. A esos sábados ceremoniales es que se refiere Colosenses 2. Muy bien, entonces ahora sí vamos a avanzar con el PDF para que sigamos con el estudio de esta noche. Vamos a estudiar algunos puntos de los que nos mencionó el hermano Carlos al principio. Él nos mencionó, bueno, una serie de preguntas que al final de esta serie quizás algunos hermanos eh, puedan aquí hacer sus aportes, ¿sí? Y se les puede hacer algunas preguntas a nuestros hermanos. Debemos de proponernos a estudiar fervorosamente para que podamos dar razón de nuestra fe y podamos responder estas preguntas al final de esta serie. Dice, Satanás y sus ángeles aparecerán en esta tierra en forma de hombres y se mezclarán con aquellos acerca de los cuales la palabra de Dios dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, Satanás y sus ángeles aparecerán que en forma de hombres y se mezclarán con otros, ¿sí? A aceptar doctrinas de demonios, a enseñar doctrinas de demonios. Y ella cita acá, la primera de Timoteo 4:1, que dice, ¿sí? Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Este escrito lo encontramos en la carta 147, 1903, y Mensajes Selectos, tomo 3, página 467, párrafo 3. Adelante. Bueno, vamos a hacer aquí una pregunta. ¿Dónde se ordenaron los primeros sacrificios? ¿Sí? Porque como estaba comentando en la introducción, vemos que ya sabemos qué fue lo que pasó cuando Adán y Eva pecó. Adelante. Vamos a mirar el primer texto bíblico, Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Sí? Entonces, ¿por qué él hizo esas túnicas de animales? ¿Por qué? Porque estos dos animales que él había matado era por el pecado de ellos dos. Y entonces vamos a ver en el comentario de la profeta, en el escrito,
del espíritu de profecía, cómo nos explica ella esto, pero vamos a leer otro texto más. Avancemos. Génesis 4, 3, 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces vemos de que tanto Adán como Eva y Abel, Caín y Abel, ellos les dieron esta enseñanza a sus hijos. Y Abel, como un siervo fiel de Dios, él hizo conforme Jehová había dicho y ofreció uno de los primogénitos. Pero Caín, pues no quiso obedecer a Dios, sino lo que él quiso, el sacrificio que él quiso llevar, ¿sí? No lo que Dios había ordenado. Y sabemos que ese animalito que mató a Abel, le enseñaba a Abel que se prefiguraba al Cordero de Dios, que era Cristo Jesús, porque ellos también recibieron esta enseñanza de parte de sus padres, así como sus padres fueron enseñados por Dios, y Dios les dijo, mira, ustedes están vestidos con estas pieles de estos animalitos tuvieron que morir por el pecado de ustedes, y este animalito prefiguraba la muerte de Jesús, ¿sí? De Jesucristo. Entonces ellos sintieron una gran tristeza porque por culpa de su pecado el Hijo de Dios iba a tener que venir a este mundo a morir. Adelante. El santuario y sus servicios, página 9 nos dice, Adán no comprendía plenamente lo que había hecho ni los resultados de su desobediencia. Dios le había dicho que el pecado significaba la muerte y que el día que de él comieres morirás. Génesis 2:17. Pero Adán no había visto jamás la muerte y no comprendía lo que entrañaba. A fin de hacerle comprender la naturaleza del pecado, Dios revistió a Adán y a Eva de pieles de animales que habían sido sacrificados. Entonces, aquí en este momento ya Dios les explica, mira, estos animalitos, ¿sí? Fueron sacrificados por el pecado de ustedes. Y entonces Dios los reviste con esas pieles de sus animales. Imaginémonos la tristeza de ellos, el remordimiento tan grande, aparte de que este animalito iba a morir, había muerto, animalitos habían muerto, también el Hijo de Dios iba a morir por causa de su pecado. Adán, al mirar la muerte por primera vez, debe haber quedado profundamente impresionado por el carácter pecaminoso del pecado. Allí estaba inmóvil el cordero, desangrándose. ¿Volvería a vivir? ¿No volvería a comer, ni aún andar, ni a jugar? La muerte, la muerte cobró de repente un significado nuevo y más profundo para Adán. Empezó a comprender que a menos que el cordero muriese por él, moriría también como el animal, ¿sí? Que yacía a sus pies, sin futuro, sin esperanza y sin Dios. Desde entonces, la piel con que estaba vestido le recordaba su pecado, ¿sí? Tremendo lo que vivió Adán y Eva, y en Patriarcas y Profetas, ella escribe de que todos sus descendientes se iban a contra de él, lo recriminaban por ese pecado, porque por culpa de él estaban como estaban, en este mundo de pecado y de sufrimiento. Y a Adán le tocó cargar durante todos esos años con esa culpa y y ver que su familia, todos sus descendientes, eh, lo, lo, lo atormentaban con eso, decía, por su culpa estamos de esta manera. Entonces fue muy duro lo que le tocó vivir a Adán. Él prefería la muerte antes de que vivir atormentado, no solo con, con ese remordimiento de tener que ver los animalitos morir y saber que el Hijo de Dios iba a venir a dar la vida por culpa de su pecado. A mí me llama mucho la atención el último capítulo, el conflicto de los siglos, cuando Adán se encuentra con Cristo. Eso es conmovedor, la forma en que Adán
reconoce a Cristo y Cristo lo abraza y, y ver ese encuentro tan maravilloso. Los dos Adanes. Adelante, hermano. Hacemos a la... Bueno. Dice, entonces se estableció un sistema que requería el sacrificio de animales. ¿Cuándo? Cuando Adán y Eva pecan, con el fin de mantener delante del hombre caído lo que la serpiente había hecho que Eva no creyera, que la paga de la desobediencia es la muerte. La transgresión de la ley de Dios hizo necesario que Cristo muriese como sacrificio, para así proporcionar al hombre una vía de escape de su castigo y al mismo tiempo preservar el honor de la ley de Dios. Aquí hay dos puntos importantes, ¿sí? Para así proporcionar al hombre una vía de escape, pero también para preservar el honor de la ley de Dios, ¿sí? Porque, bueno, quizás podrían haber dicho, no, pues ya el hombre pecó y entonces vamos bueno, a abolir esta ley. Ya el hombre la violó, vamos a sacar otra ley. No, esa ley era tan santa, tan eterna como el mismo Dios, ¿sí? Y entonces ese honor se le tenía que devolver a la ley de Dios y no se podía abolir, ¿sí? Por eso el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo, porque esa ley no se podía cambiar, porque esa ley eh, era inmutable como el mismo Dios, ¿sí? El sistema de sacrificios debía enseñar humildad al hombre en vista de su condición caída y conducirlo al arrepentimiento y a confiar sobre Dios por medio del Redentor prometido para obtener el perdón por las pasadas transgresiones de su ley. Entonces, vemos aquí que el sistema de sacrificios debía enseñar al hombre humildad, ¿sí? Entonces, todos los patriarcas, la descendencia de Adán fue enseñada a ser humilde, a que cada vez que cometieran un pecado debían sacrificar un animalito, ¿sí? Y todos los patriarcas sacrificaban animales, pero en ningún momento los patriarcas celebraron las fiestas judías, ¿sí? Celebraron las fiestas ceremoniales, porque los judíos vinieron a existir después de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? O sea, el pueblo de Israel vino a existir después de Jacob, donde viene de ahí los judíos, vienen ya el pueblo hebreo, la nación hebrea después del cautiverio egipcio, que son ya, se establecen como una nación hebrea, ¿sí? Como los hebreos, pero eran la descendencia de Jacob, de los 12 hijos de Jacob, ¿sí? Adelante. Dice, el santuario y sus servicios, página 11, dice, Dios no dejó a Adán en una condición desesperada. No solo prometió que el Cordero, inmolado desde la fundación del mundo, moriría por él, proveyendo así una salvación objetiva, sino que también prometió ayudarle a resistir el pecado, dándole la capacidad de odiarlo, ¿sí? Entonces dice el relato bíblico en Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, hablándole a Satanás, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Sí? Dijo Dios. ¿Sí? Entonces, aquí hay una enemistad, el Señor prometió poner una enemistad de nosotros hacia el pecado, hacia Satanás, a odiar ese pecado. El Señor prometió darnos la capacidad de odiarlo, darnos esa enemistad. Debe de haber entre nosotros una enemistad. Nosotros somos la simiente prometida, o sea, pues los descendientes de Abraham espiritualmente, y entonces debemos de cumplir este escrito bíblico que dice acá, enemistad pondré entre ti y la mujer, ¿sí? O sea, entre la iglesia.
la iglesia de Dios. Nosotros somos la iglesia de Cristo y debe de haber en nosotros esa enemistad hacia Satanás, hacia el pecado, ¿sí? Sin hacer violencia al pasaje, se podría leer así su interpretación. Pondré en su corazón odio hacia el mal. Ese odio es vital para nuestra salvación, ¿sí? Entonces, si nosotros amamos el pecado, ¿sí? Lo acariciamos, lo contemplamos y lo amamos y lo anhelamos, entonces vamos a tener el riesgo de perder la salvación, ¿sí? Entonces dice, pondré en su corazón odio hacia el mal. Ese odio debe existir en nosotros si no queremos perder nuestra salvación. Adelante. ¿En qué momento fueron dadas las leyes ceremoniales? Sería que, como dicen estas personas, son eternas, ¿sí? ¿Son desde el Edén? No. Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no abroga, no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, Dios hace un pacto con Abraham, pero 430 años después da las leyes ceremoniales. Estas leyes ceremoniales que llegaron 430 años después no abrogan, no invalidan esa promesa, no invalidan ese pacto, ¿sí? Antes la confirman, ¿sí? Entonces, sabemos de que estas fiestas ceremoniales, estos sacrificios que se iban a adicionar, aparte del sacrificio que ya se venía haciendo desde el Edén, ahora en el Sinaí se colocan unos sacrificios, se agregan otros sacrificios adicionales, ¿sí? Y también en el santuario ya construido por Moisés, los israelitas, pues ahí se hacen toda esta serie de ceremonias y luego más adelante cuando es construido el templo de Salomón y el de Zorobabel y así sucesivamente, se siguen celebrando estas fiestas. Sabemos que en el tiempo de Salomón ya se construye este templo y ya todos los judíos iban allá al templo a celebrar estas fiestas, iban allá a Jerusalén cuando se construye, ya está construida Jerusalén y todos van a hacer estas ceremonias, estas fiestas, todos estos sacrificios, estaba el tabernáculo y en ese tabernáculo se hacían una serie de sacrificios. ¿Todo esto iba a ser hasta cuándo? Bueno, más adelante responderemos esta pregunta con el escrito está. Avancemos. El santuario y sus servicios, sabemos que, bueno, les quiero como comentar un poquito estas citas de dónde las estamos tomando. El santuario y sus servicios es un libro, el cual lo escribió el pastor Milton Andreasen, ¿sí? Un experto en el santuario, un pionero fiel, ¿sí? Un pionero fiel que convivió en el tiempo, vivió en el tiempo de la hermana White. Podríamos decir que sería uno de los últimos pioneros que murió. Él estaba muy joven cuando la profeta pasó al descanso. Este pionero muy fiel, que fue el Elías de la época del 57, de la apostasía del 57, los adventistas con los dos evangélicos, Van House y Walter Martin, que se reunieron para cambiar la doctrina, fue el Elías de la época que levantó la voz. Este hombre era un gran experto en el tema del santuario y entonces quisimos, desde un principio el hermano Carlos hizo la mención de que íbamos a utilizar este libro del pastor M.L. Anderson y estaremos también dando citas de Cristo en su santuario, de la profeta del Señor. ¿Sí? Así se llama Cristo en su santuario. Cuando emprendieron una tarea tan gigantesca, hablando de los israelitas, debían comprender muy mal su incapacidad de hacer lo que habían prometido, ¿sí? Por su experiencia pasada, podrían haber
sabido que sin la ayuda divina no podían guardar la ley, hablando obviamente de la ley de Dios y haciendo pues todas estas ceremonias, porque después de que se da la ley, primero audiblemente y luego en 2 tablas de piedra, el Señor procede a dar las leyes ceremoniales, ¿sí? Sin embargo, prometieron hacer, ¿sí? Como cuando uno promete algo sin atenerse a las consecuencias y después uno ya no cumple. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Por su experiencia pasada, podrían haber sabido que sin la ayuda divina no podrían guardar la ley. Ellos estaban tan convencidos que la iban a guardar, confiaban en su propia justicia, ¿sí? En sus propias fuerzas. ¿Y qué pasó después de que Moisés sube al monte? Después de que el Señor les da la ley audiblemente y Moisés ya sube a recibir las 2 tablas de piedra, pues ya se encontraban adorando un becerro de oro. Sin embargo, prometieron hacerlo, aunque pocos días después se hallaban bailando en derredor del becerro de oro. La ley prohibía que se adorasen ídolos y ellos habían prometido guardar la ley. Y sin embargo, estaban adorando a uno de sus antiguos ídolos. En su culto del becerro de oro, demostraron su incapacidad o falta de voluntad para hacer lo que habían convenido en hacer. Habían violado la ley que habían prometido guardar y ahora ella los condenaba. Esto los dejaba en la desesperación y el desaliento. Dios tenía un propósito al permitir esto. Quería que Israel supiese que en sí mismo y por sí mismo no había esperanza posible de guardar jamás la ley de Dios. Sin embargo, estos requerimientos eran necesarios para la santidad. Y sin santidad nadie puede ver a Dios. Esto los obligaba a reconocer su condición desesperada. La ley que había sido dada para que viviese se viviese, les traía tan solo condenación y muerte. Sin Dios, sin Dios, estaban sin esperanza. Sin Dios estaban sin esperanza. Dios no los dejó en esta condición. Así como en el huerto del Edén, el cordero inmolado prefiguraba a Cristo, ahora por medio de los sacrificios y el ministerio de la sangre, Dios les enseñó que había provisto una vía de escape. ¿Sí? Entonces aquí el pastor menciona primero la ley de Dios y luego ya comienza a mencionar todos estos sacrificios, ya se les enseña que debían de comenzar a traer un animalito cuando cometieran un pecado y que ese animalito iba a morir por ellos. Ellos no iban a morir, el animalito iba a morir por ellos y que ese animalito prefiguraba a Cristo. ¿Sí? Abraham comprendió esto cuando el carnero apresado en el matorral fue aceptado en lugar de su hijo. Lo que Abraham comprendió, lo debían comprender los israelitas. Por eso estaba ahí el libro de la ley, estaban los sacerdotes para explicar todo digamos, el evangelio en sombras y figuras, y explicarle a la persona cuando pecaba y llevaba el animalito, decía, mira, por tu pecado este animalito va a tener que morir y este animalito representa a Cristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y va a venir a morir por el mundo, ¿sí? Entonces, la persona tenía que ser concientizada de esto, de esto tan grave que le estaba sucediendo a este animalito por su culpa. Y para que esta persona pues se fuera con esa impresión en su mente y se propusiera, digámoslo así, por la gracia de Cristo y el poder de Cristo, no volver a pecar. Avancemos. ¿Por qué causas se instituyeron los sacrificios y el acta de las ceremonias? Bueno,
Sabemos que hablando de los sacrificios, que ya explicamos que vienen desde el Edén, y también hacemos énfasis acá el acta de los decretos o el acta de las ceremonias, ¿sí? Todo esto, avancemos. Fue la transgresión. Bueno, vamos a ver por qué, ¿sí? ¿Por qué fue que se instituyeron? Fue la transgresión de los mandamientos de Jehová lo que hizo necesario el sistema de sacrificios, ¿sí? Hablando allá en el Edén. Fue el pecado contra la ley de Dios lo que puso en movimiento todo el ritual del templo. El pecado era el motivo de los sacrificios matutinos y vespertinos. Bueno, no sé si los hermanos tengan conocimiento, pero en la mañana se hacía un sacrificio que cubría los pecados que cometían en la noche, y en la tarde se hacía otro sacrificio, el vespertino, que cubría los pecados o que expiaba los pecados que el pueblo de Israel cometía en el día. ¿Sí? Los servicios del día de las expiaciones, ahora va a mencionar otro punto acá, la ofrenda del incienso, o sea, todo lo que estamos mencionando acá eran los servicios que se hacían en el santuario terrenal, ¿sí? Entonces dice, volvemos y mencionamos el primero, el pecado era el motivo de los sacrificios matutinos y vespertinos. Los servicios del día de las expiaciones también, y será otro servicio que se hacía una vez al año. La ofrenda del incienso y los sacrificios individuales por los pecados personales. Otro servicio. El, el pecado es la transgresión de la ley. El amado Juan tuvo una visión del templo de Dios en el cielo. En ese templo vio la ley de Dios, el arca de su testamento. Apocalipsis 11:19. La ley es central en el cielo, a tal punto que el templo es llamado el templo del tabernáculo del testimonio, no el templo del incienso o de la sangre, o siquiera del arca. Es el templo del tabernáculo del testimonio, el templo de la ley de Dios. Entonces, miremos la centralidad de la ley. ¿Dónde se encontraba la ley? Pues la ley se encuentra, obviamente, en el santuario terrenal, se encontraba en el lugar más sagrado del santuario, que era el lugar santísimo, en el mueble más sagrado. Ahora, eso era una copia solamente. Ahora vamos a ver el original, dónde se encuentra, en el lugar santísimo del santuario. ¿Y por qué esa ley debe de estar ahí? Nos preguntamos. Pues esa ley debe de estar ahí porque, por un lado, ahí está la presencia de Dios, la ley es tan santa como el mismo Dios, ¿sí? Ahí está Dios. En este momento también se está haciendo el juicio investigador y estamos siendo juzgados por esa ley. En un tribunal terrenal, siempre a la persona que cometió el delito se juzga por una ley que los gobiernos tienen. Ahora ese juicio investigador se está llevando en el lugar santísimo donde está la santa ley de Dios, y por esa ley estamos siendo juzgados. Por eso era que el día de las expiaciones era un día de juicio, ¿sí? Y esa sangre se asperjaba 7 veces encima del arca, encima del propiciatorio. Y debajo del propiciatorio se encontraba esa ley que el pueblo durante todo el año había violado, ¿sí? Entonces, ahora se iba a hacer esa limpieza, simbólicamente se iba a limpiar el santuario de todos los pecados consignados del pueblo de Israel durante todo el año. Avancemos. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Bueno, recordemos que la pregunta era por qué motivo se instituyeron estas leyes, estas ceremonias.
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Sí? Entonces vemos acá que estas fiestas, hasta cuándo, estos sacrificios, hasta cuándo iban a ser. Bueno, aquí Daniel, dando la profecía de las 70 semanas, vemos que aquí está hablando de la última semana, dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de esos últimos 7 años, que conformaban una semana simbólica, ¿sí? No era una semana literal, sino una semana simbólica o profética. A la mitad de esa última semana se iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, porque a la mitad de esa semana iba a morir el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Entonces aquí lo menciona el profeta Daniel. Avancemos. Gálatas 3. Me pasé un poquito, disculpen mis hermanos, que me pasé aquí, eso, me perdí aquí un poquito la. Bueno, eh, vamos a mirar qué le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿sí? Porque los Gálatas querían volver a las sombras, ¿sí? Querían volver a estos rudimentos. Entonces, ¿cuál es la amonestación que Pablo les dice? Les hace: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente, ¿sí? O sea, ellos ya habían visto de que el verdadero Cordero de Dios había muerto, pero ellos querían seguir en las sombras. ¿Qué les podemos decir hoy a estos judío-mesiánicos y, y judaizantes? O, o judaizantes o judío-mesiánicos insensatos. Le calza muy bien este texto bíblico a los judío-mesiánicos, ¿sí? Y a los judaizantes. ¿Sí? En vez de decirles Gálatas, les podemos llamar a ellos así también, amonestándolos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, como crucificado. O sea, ¿qué le quiso decir acá? Que el verdadero sacrificio ya había muerto. ¿Para qué querían volver a las sombras, Gálatas insensatos? ¿Para qué quieren ustedes, judíos mesiánicos, sionistas, quieren volver a las sombras? ¿Acaso no fue suficiente el sacrificio de Cristo, nuestro verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Sí? Quieren volver a estas sombras, a esta esclavitud, a este yugo de esclavitud. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por la fe? ¿Sí? Entonces les hace aquí la pregunta. ¿Recibieron el don del Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe, por creer en Cristo Jesús? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Sí? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vuelve y les pregunta. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Sí? Ellos, hay otro texto bíblico que me llama mucho la atención, que nos lo estaremos leyendo. Dice que Abraham vio mi día y se gozó por ver mi día cuando vio el corderito y entendió que ese corderito simbolizaba a Cristo y que el corderito iba a morir en vez de su hijo. Por eso Cristo dijo: Abraham se gozó por mi día. Estos gálatas insensatos, pues no se gozaron por ver el día de Cristo. Sabían que Cristo representaba el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo
y que ya estos sacrificios, todas estas ceremonias, esta circuncisión que ellos querían hacer o volver a esos pobres rudimentos, ya no era necesario. Ya estábamos bajo el trono de la gracia, el reino de la gracia que fue instituido, y obviamente sabemos de que no solamente por gracia, sino que es por las obras también de la ley, o sea, la ley de los 10 mandamientos de Dios, porque, porque sabemos que no es como lo predican los evangélicos. Los evangélicos dicen, solamente por gracia soy salvo, ya no tienes que obedecer. Obviamente por la fe en Cristo, por la gracia de Cristo, por la justicia que el Señor imparte en nosotros, el poder que Él nos imparte para poder obedecer. ¿Sí? Pero si nosotros solamente decimos, no, es que yo por mi propia cuenta guardo los mandamientos, soy fiel a Dios y yo no necesito el poder de Cristo, no necesito la justicia de Cristo impartida en nosotros, entonces estamos, nosotros estamos haciendo lo que hacían los legalistas, ¿sí? Eso sí se llamaría legalismo, porque no, es Cristo el que nos imparte el poder para obedecer. Dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham, ¿sí? No necesariamente tenían que ser descendientes de Abraham, según la carne, literalmente, sino hijos de Abraham espiritualmente, o sea, de una manera espiritual. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿sí? Ya después del año 34 se lleva el evangelio a los gentiles, van y son enviados algunos para llevarle el evangelio a los gentiles, incluyendo el apóstol Pablo. Dice, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. No le dijo a Abraham, en ti serán benditos solo tus descendientes. No, todas las naciones. Y aquí el apóstol Pablo los menciona como los gentiles, ¿sí? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Aquí tenemos que entender algo, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece, que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí está hablando del libro de la ley, o sea, estas ordenanzas que Dios le dio a Moisés para que las escribiera en un libro. Entonces podemos decirle a estos judíos mesiánicos que están guardando las leyes ceremoniales, pero que no están haciendo todo completo. Podríamos, les calza muy bien esta maldición. Dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ellos querían, en el tiempo de Pablo, habían algunos que estaban judaizando, ¿sí? Volviendo otra vez a las sombras, haciendo que sus seguidores volvieran a las sombras y volvieran a circuncidarse, pero les faltaba hacer otras cosas. O sea, hacían estas ceremonias, pero a medias, lo que pasa hoy con los judíos mesiánicos. Ellos lo hacen a medias, entonces tienen esta maldición, porque si celebran las fiestas, como esa persona nos dice, y como muchos están diciendo, pero no sacrifican el animal, pues están haciendo estas fiestas a medias y están siendo acreedores de esta maldición, porque no hacen todas las cosas que están escritas en ese libro de la ley, ¿sí? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Y por qué Cristo fue hecho por nosotros maldición? Voy a apagar un momento la cámara porque me está tapando el escrito, entonces voy a apagar la cámara. Me disculpa. Dice, bueno, aquí se me perdió el texto, donde iba.
Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Estamos leyendo todos estos textos bíblicos de Gálatas 3. Vamos en el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Sí? ¿Quiénes eran los que morían en un madero? O sea, en una cruz. Pues los peores criminales. Era maldito todo el que es colgado en un madero. Y él se hizo maldición para librarnos de la maldición de esa ley. ¿Sí? Él se hizo maldición por nosotros. Entonces, podemos ver que el gran amor de Dios, venir a morir en una cruz en medio de dos criminales, morir como uno de esos criminales, se hizo maldito, ¿sí? Por nosotros. Y entonces ellos no valoran este sacrificio y siguen haciendo esos sacrificios. Hay algunos grupos que hacen esos sacrificios. Celebran la Pascua, matan el Cordero Pascual y bueno, en fin. Bueno, con el tiempo ellos van hacia construir el tercer templo y ahí van a volver otra vez a hacer todas esas ceremonias, van a volver otra vez a hacer todo, porque me imagino que ellos dirán, bueno, aquí estamos incurriendo en una maldición porque no estamos celebrando todo, entonces ahora vamos a celebrar todas las fiestas, pero completas, para que no seamos malditos, ¿sí? Y entonces van a instituir sacerdotes, dejando a un lado el verdadero sacerdocio de Cristo, que fue según el orden de Melquisedec, volviendo a todas estas sombras. Y bueno, todo esto es el plan de ellos hacerlo, ¿sí? Es el plan de ellos hacerlo en el tercer templo supuestamente que ellos van a construir, ¿sí? El verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, ¿sí? Ya los gentiles no los debían judaizar, simplemente decirles ya, Cristo murió por nosotros, ya todas esas ceremonias, todos esos sacrificios quedaron clavados en la cruz, ustedes ya no tienen que, no necesitan circuncidarse, no necesitan guardar estas fiestas, solo creer en Cristo Jesús y obedecer a sus mandamientos, porque ellos también enseñaron la ley de Dios a los gentiles, porque hay escrito en la palabra de Dios que los gentiles guardaban los mandamientos de Dios. Pues si guardaban el sábado, obviamente debían de guardar los otros 9, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Sí? Por la fe los gentiles recibieron la promesa del Espíritu. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, vuelve y mencionamos aquí este texto bíblico, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Ves? Esta promesa abarcaba a quienes, a todos los gentiles, ¿sí? Ya ellos no necesitaban, los que estaban llevándole el evangelio a los gentiles, las buenas nuevas de salvación, hablándoles del nuevo pacto que había sido hecho, de la crucifixión, del que había muerto en la cruz por ellos, ya no era necesario, ellos no debían de judaizar a estos gentiles, les debían enseñar que estábamos bajo el pacto de la gracia, un nuevo pacto, obviamente con la misma ley que existió desde el Edén, que Dios le dio a Adán y Eva en el Edén, porque esa ley se encuentra en el lugar santísimo del santuario celestial. Por lo tanto, ellos también hicieron, aparte de que hicieron énfasis en la fe, en la justicia de Cristo, también en la justificación por la fe, también hicieron énfasis en la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios por la fe en Cristo Jesús, por esa fe que Él nos imparte. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, ¿sí? O sea, si la herencia fuera por la ley, entonces se abrogaría la promesa, porque esa promesa fue hecha y abarcaba también a los gentiles. Pero Dios la concedió a Abraham
mediante la promesa. Entonces hace otra pregunta. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué era esa ley? Esas leyes ceremoniales, estatutos, fue añadida. ¿Añadida a qué? A los mandamientos que ya existían desde el Edén. A causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. ¿Cuál simiente? La simiente prometida, Jesús, a quien fue hecha la promesa. Bueno, entonces, hasta aquí vamos avanzando en estos textos bíblicos, explicando, desmenuzándolos, explicándolos muy bien para que comprendamos de qué ley se está hablando aquí. ¿Sí? Sabemos que en Gálatas 2 se habla el apóstol Pablo de la circuncisión, ¿sí? Y que ellos querían volver a circuncidarse, estaban judaizando. Judaizando era adoctrinándolos a que, como lo que decimos hoy en día, adoctrinando a alguien a que guardaran otra vez ese rito de la circuncisión, ¿sí? Entonces aquí Pablo sigue mencionando en Gálatas 3 esta ley que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Avancemos. ¿Qué nos dice el santuario y sus servicios? Página 15. La lección que Abraham había aprendido, Dios iba ahora a enseñarla a Israel mediante el cordero inmolado. ¿Sí? O sea, Abraham tuvo que aprender esa lección y se gozó por ver mi día, dijo Cristo. Vio en ese cordero a Cristo Jesús. Mediante el becerro, el carnero, el macho cabrío, las palomas y las tórtolas, mediante la aspersión de la sangre, todo esto lo mencionado, que estamos mencionando, se hacía en el santuario terrenal, ¿sí? Mediante la aspersión de la sangre sobre el altar de los holocaustos, sobre el altar del incienso, hacia el velo y sobre el arca, ¿sí? Está abarcando todo el santuario. Mediante la enseñanza y la mediación del sacerdote, ¿sí? Mediante el ministerio del sacerdote. Los hijos de Israel habían de aprender a llegarse a Dios. No habían de quedar en situación desesperada frente a la condenación de la santa ley de Dios. ¿Sí? Entonces aquí se menciona la ley de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ellos cometían un pecado, según la ley ceremonial, ellos debían de llevar un corderito para el perdón de ese pecado y obviamente eso significaba que habían violado uno de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces debían de llevar este corderito para obtener el perdón. Había una manera de escapar, ¿sí? El cordero de Dios iba a morir por ellos. Por la fe en su sangre podían ponerse en comunión con Dios. Por la mediación del sacerdote podrían entrar representativamente en el santuario de Dios. De esa manera era que los israelitas en ese entonces entraban en el santuario de Dios, ¿cierto? En el santuario terrenal, por medio del sacerdote que era el que lo representaba. Dice, por la mediación, bueno, ya lo leímos, por la mediación del sacerdote podían entrar representativamente en el santuario de Dios y llegar en la persona del sumo sacerdote hasta la misma cámara de la audiencia del Altísimo. Podríamos decir hoy lo mismo. Nosotros, por la fe en Cristo Jesús, entramos por fe al lugar santísimo del santuario donde está nuestro mediador, ¿sí? Porque el sacerdote en ese entonces tomaba la sangre y entraba
durante todo el año, cuando la persona llevaba un sacrificio por su pecado, el sacerdote ministraba esa sangre, la adentraba al lugar santo, la asperjaba ante el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cristo entró con su sangre primero al lugar santo, la primera parte del santuario, y luego en 1844 entra con su sangre al lugar santísimo. Y dice, para los fieles de Israel, pero esto prefiguraba el tiempo en que el pueblo de Dios podría entrar osadamente en el Santísimo por la sangre de Jesús. ¿Sí? Todo esto Dios quería enseñarlo a los hijos de Israel mediante el sistema de sacrificios. El decálogo los condenaba a causa de su pecado, o sea, la ley moral de Dios, a causa de su pecado. El hecho de que el Cordero de Dios iba a morir por ellos les daba esperanza. El sistema de sacrificios constituía el Evangelio para Israel. De esa manera, era el Evangelio para ellos. ¿Sí? Ahora nosotros leemos la palabra de Dios, ahí tenemos el Evangelio, y por medio del Evangelio, pues descubrimos, aprendemos todas estas preciosas verdades. Señalaba claramente cómo podía tener comunión y compañerismo con Dios. O sea, ese evangelio que les fue enseñado a ellos les señalaba esto, cómo podían tener esa comunión y ese compañerismo con nuestro Dios. Avancemos. ¿Cuál era el significado de las fiestas solemnes? Bueno, ahora vamos a pasar a otro punto. ¿Cuál era el significado? ¿Sí? Avancemos. Bueno, aquí se mencionan varios textos bíblicos donde vamos a encontrar la Pascua, ¿sí? En Éxodo 12, 1 al 14, Levíticos 23, 5, y Primera de Corintios, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo menciona la Pascua. Vamos acá. La Pascua se celebraba el día 14 de Aviv, del mes primero, ¿cierto? El mes primero del año judío se celebraba la Pascua. Y ya miramos aquí los textos bíblicos donde los podemos ir a encontrar, ¿cierto? Y en Primera de Corintios también se menciona que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue muerto, ¿cierto? Avancemos. El santuario y sus servicios, página 173, nos dice, la Pascua fue instituida para conmemorar la liberación de Israel de la servidumbre egipcia, lo que estábamos mencionando hace un rato, ¿cierto? ¿Por qué se instituyó la Pascua? ¿Sí? Fue para conmemorar la liberación de Egipto. El día 10 del primer mes se elegía un cordero para cada familia, según el número de las personas. Y si la familia era pequeña, podían unirse dos o más de ellas para un sacrificio. ¿Sí? Se guardaba el cordero hasta el día 14, cuando se lo mataba el atardecer y se rociaban los dinteles de la puerta con su sangre. Éxodo 12, 1 al 7. Esa misma noche se comía la carne, no hervida, como de costumbre, sino asada. Podía consumirse solamente pan ácimo, es decir, sin levadura, y con hierbas amargas lo comerás. Entonces vemos que la Pascua se celebraba el día 14. Ese día se mataba el cordero y la Pascua tenía relación con los panes sin levadura porque en esa noche ya era
ese día era 14, ya llegaba la noche, era 15, comenzaba la noche del 15 y comenzaba a celebrarse la fiesta de los panes ácimos, los panes sin levadura. Entonces por eso se relacionaba, porque esos panes sin levadura se comían con el cordero pascual, ¿sí? Entonces esa misma noche, ya que comenzaba el 15, se celebraban los panes sin levadura. Avancemos. El sacrificio de la Pascua se distinguía llamándoselo mi sacrificio. Éxodo 23:18 y 34:25. Aunque probablemente no convenga recalcar demasiado esta expresión, merece sin embargo que se la note. La Pascua conmemoraba la partida de Israel de Egipto. El Nuevo Testamento hace también de ella un rito que miraba hacia adelante. Nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Entonces, si la Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros, ¿por qué los judíos mesiánicos siguen sacrificando el cordero de la Pascua, cordero pascual? Porque no creyeron en el verdadero cordero de Dios, que es Cristo. Porque para ellos eso no tiene importancia el sacrificio de Cristo, ¿sí? Teniendo presente esta representación simbólica, se perciben fácilmente algunas analogías. En la crucifixión, ni un hueso del cuerpo de Cristo fue roto. Por eso era que el Cordero Pascual, para representar a Cristo, debía ser arreglado entero sin romperle los huesos, sin, como decimos hoy en día, descuartizarlo, ¿sí? Y lo debían asar entero, ¿sí? No podía ser hervido. A Cristo no se le rompió ningún hueso en el día de la crucifixión, que acostumbraban a hacerlo para apurar la muerte de los que estaban ahí colgados en la cruz. ¿Sí? Cuando fueron a quebrarle los huesos a Cristo, ya lo encontraron muerto. Y esto lo encontramos en Juan 19:36. Ni un hueso del Cordero Pascual debía ser quebrado. Perdón, Éxodo 12:46. ¿Sí? Y Números 9:12. La Pascua se mataba el día 14 de Abril y se comía el día 15. Éxodo 12:6 y 10. El Cristo murió en tiempo de la Pascua. Juan 19:14. Cristo murió el 14 de Abril. La aspersión de la sangre significaba transmitir la misericordia, una liberación de la muerte. ¿Sí? Entonces, en ese entonces el pueblo de Israel fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Nosotros, por la sangre de Cristo, somos liberados de una muerte eterna, no una muerte pasajera como la que vemos hoy en día, es de la muerte eterna. ¿Sí? Así, por intermedio de su sangre, se pasaban por alto los pecados cometidos antes. ¿Sí? O sea, cuando Cristo muere, esta muerte cubre a todos los que durante 4000 años transgredieron la ley y pecaron. Esa muerte también cubrió a todos ellos, los de antes y los de después, durante todos estos 2000 años. ¿Sí? Nos cubre a todos. El sacrificio de la Pascua era un cordero, Éxodo 12:3. Así también era Cristo, el Cordero de Dios, Juan 1:29. El cordero había de ser sin defecto, Éxodo 12:5. Así también era Cristo sin defecto, Primera de Pedro 1:19. ¿Sí? Primera de Pedro 1:19. La carne del cordero había de ser comida. Así también hemos de participar de su carne. Juan 5, perdón, Juan 6:51. Entonces aquí están todas las analogías para que todos las tengamos en cuenta y analicemos, mire cómo se cumplió, mis hermanos, cómo se cumplió todo esto al pie de la letra con la muerte de Cristo. Todas estas analogías se cumplieron. Cristo muere el día 14, donde se mataba el Cordero Pascual. ¿Sí? Avancemos. Bueno, la Pascua simboliza la muerte de Cristo.
Él es nuestra Pascua. 1 Corintios 5, 7. Y si la Pascua simboliza, el Cordero Pascual simbolizaba a Cristo, ahora le preguntamos a estas personas por qué siguen matando el Cordero Pascual. Muy sencillo, porque no creyeron en el verdadero sacrificio de Cristo. En la cruz, Él murió por nosotros. Allí se hizo provisión para que pudiese salvarse todo aquel que cumpla las condiciones de vida. No es solamente creer en Cristo que Él murió por ti y ya no. El que cumpla las condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Ser obedientes a Él, ¿sí? Obedecer todos sus preceptos, todos sus mandamientos. Pero la cruz en sí misma y por sí misma no salva a nadie. Tan solo provee la salvación. Debe haber una aplicación individual de la sangre provista. Y menciona aquí esto porque ellos, cuando iban a ser liberados de Egipto, matan el cordero, aplican la sangre en los dinteles y son librados los primogénitos de la muerte. Así nosotros, con la sangre de Cristo, somos librados de una muerte eterna. La orden dada a Israel era: tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en una fojaina y, y untad el dintel de los dos postes con la sangre que estará en la fojaina. Éxodo 12:22. La promesa ora que si hacían esto, entonces cuando el Señor viese la sangre en el dintel y los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Las provisiones mencionadas aquí salvaron del ángel destructor a los primogénitos. La muerte del cordero proveía el medio de la salvación, pero obviamente se necesitaba la aplicación de la sangre. O sea, aplicar esa sangre que ellos hacían, nosotros también debemos hacer lo mismo, apropiarnos de esa sangre de Cristo, pero también hay condiciones para ello también, ¿sí? Porque en desobediencia no vamos a ir no vamos a heredar la patria celestial, no vamos a heredar la vida eterna. La aplicación de la sangre hacía eficaz el medio provisto. Ambas cosas eran necesarias. Esto lo debían de hacer ellos al pie de la letra. Avancemos. Digamos con la otra fiesta, que eran los panes sin levadura, que se celebraba el día 15 de abril, o sea, esa misma noche que comenzaba el día 15, la noche del 15, y lo encontramos en Éxodo 12, 15 y 17 y 1 Corintios 5, 7 y 8. Avancemos. La levadura había de ser completamente excluida. No somos dejados en duda acerca del significado espiritual de la levadura. Representa la malicia y la perversidad. 1 Corintios 5, 8. O sea que la levadura se representa por el pecado, ¿sí? Representa las falsas doctrinas, ejemplificadas en las enseñanzas de los fariseos, saduceos y herodianos, Mateo 16, 6 y Marcos 8, 15. La levadura de los fariseos es codicia e injusticia. ¿Sí? Mateo 23, 14. Un espíritu de quererlo todo para sí. En el verso 13, un falso celo en el verso 15. Aquí se menciona a Mateo a partir del capítulo 16. Aquí Cristo comienza a mencionar, bueno, aquí se menciona todas estas cosas que tenían los fariseos y los herodianos, todos ellos, ¿sí? Bueno, dice, un espíritu de quererlo todo para sí, el versículo 13. Un falso celo, versículo 15. Un cálculo equivocado de los valores espirituales, versículo 16 y 22. La omisión del juicio, la misericordia y la fe, verso 23. Una vana escrupulosidad, la que tenían los fariseos, verso 24. Hipocresía, verso 25 y 28. Intolerancia, verso 29 y 30 al 33, crueldad,
versículos 34, 36, y la levadura de los saduceos es escepticismo, o sea, que eran incrédulos. Mateo 22, 23. Falta del conocimiento de las escrituras y del poder de Dios, el versículo 29. La levadura de los herodianos es adulación y mundanalidad e hipocresía. Mateo 22, 16, 21. Todo esto se da aquí para indicar qué significaba la levadura. Muy bien. Entonces, mis hermanos, bueno, quiero contarles que mi celular se descargó y está por apagarse. Vamos a dejar por ahora el tema para que mañana lo sigamos. Por favor, hermanita Laura, me subraya esta parte donde quedamos. El próximo texto, la próxima diapositiva me la puede subrayar, es tan amable, para que mañana podamos seguir con el tema y los aportes los dejamos también para mañana al finalizar la segunda parte de este tema. Obviamente aquí no termina la serie, porque creo entender que de pronto el hermano Carlos también nos va a dar algún otro tema adicional con respecto a esta serie que estamos haciendo, y para que entonces continuemos, porque como nos dijo el hermano Carlos desde un principio, este tema es muy extenso, ¿sí? Es muy extenso y que nosotros debemos instruirnos, hermanos, ¿sí? Debemos instruirnos, saber todo esto, porque sabemos que estamos rodeados de todos estos vientos de doctrina, y obviamente no solamente en este tema, son en todos los temas importantes. Bueno, toda la palabra de Dios es importante, pero hoy en día debemos estar apercibidos, ¿sí? Listos para enfrentar a estos agentes humanos, agentes de Satanás humanos, que están viniendo digamos, a enseñarle a muchas personas, a engañar a muchas personas, por así decirlo, ¿sí? Y en estos días alguien decía, no, hermanita, es que yo la quiero mucho, pero es que esto es así y así. Y bueno, no debemos dejar de llevar por el sentimiento, debemos de defender la verdad, estudiar, prepararnos, hermanos, porque realmente eh, estamos rodeados de todos estos vientos de doctrinas, y debemos de aprender a defender la sana doctrina, y así obviamente pues enseñársela a muchas personas que no la conocen, porque luz recibida debe de ser luz compartida. Entonces, muy bien, mis hermanos, vamos a colocarnos de rodillas para tener la oración y concluir con el tema de hoy. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, le agradecemos en esta noche por asistirnos por medio de su Santo Espíritu para estudiar este tema, Señor, tan importante, tan fundamental, que son, por un lado, tu santa ley, la que le diste a Adán y Eva allá en el Edén, y también estas leyes ceremoniales, Señor, que fueron dadas, agregadas a, a la ley moral de Dios, para que el pueblo eh, pudiera cumplirlas, para que el pueblo pudiera entender que todo esto prefiguraba a Cristo. Todo lo que se celebraba allí en el santuario terrenal prefiguraba al Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo y que iba a morir también por ellos, así como por nosotros, por el mundo entero, Señor. Permite que muchas personas puedan ver estos temas y que no vayan a ser engañados por estas personas judío-mesiánicos que están llevando esta doctrina y que están engañando a miles. Pero, Señor, no nos podemos dejar engañar. Tenemos la plena libertad de escoger a quién servimos. Si servimos a Jehová o servimos a los Baales. Señor, ayúdanos a permanecer fieles de ahora en adelante,
y que sintamos la necesidad de todos seguirnos preparando para que como obreros en los sitios donde vivamos podamos compartir estas preciosas verdades a muchas personas y seguir dando la advertencia final a un mundo que perece en la incredulidad, un mundo que perece en el engaño, Señor, por todos estos falsos maestros. Eh, que las personas sinceras, Señor, tú las pongas en nuestro camino para que les podamos ilustrar estas verdades y enseñar de acuerdo a un escrito está. Quédate con nosotros, oh Padre Celestial, regálanos su santa bendición en esta noche, porque se lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, entonces estamos deseando un feliz Santo Sábado para todos, que pasen una buena noche. Y en el día de mañana le estamos extendiendo la invitación para el día de mañana seguir con este tema. Señor los bendiga.